En el universo de la 4T existe el microcosmos de la derecha. No podemos negarlo. Y es sano que exista. Mal sería que el actual régimen no tuviera opositores. Entonces se pensaría que el modelo de la 4T es perfecto y no sujeta a corrección. Por fortuna no es así. Podríamos decir, acorde a los sondeos realizados, que la aceptación que tiene el presidente y su modelo de la 4T oscila alrededor del 70% de los mexicanos, y que este se ha mantenido más o menos desde el triunfo del movimiento en el 2018. De esto concluimos que los mexicanos que no lo aprueban oscilan alrededor de un 20% y para el otro 10% sería indiferente. De estos últimos podríamos decir que son los analfabetos políticos de los que hablaba Bertolt Brecht. Son personas indiferentes que recurren a la seguridad que brinda la vida privada y el anonimato. Así, a grandes rasgos podríamos decir que son más de 80 millones los mexicanos que aprueban las acciones del nuevo régimen contra 26 millones que lo desaprueban. El universo de las personas que aprueban al actual gobierno se compone de los más pobres de México, que reciben algún beneficio de los programas sociales, trabajadores que han notado incrementos en su salario y pensiones, así como ciudadanos que han visto alguna mejoría en su nivel de vida o simplemente ciudadanos de a pie que se informan de las obras de infraestructura y los apoyos que van generando derrama económica. También un sector de la clase media y del sector empresarial que estaban hartos de la corrupción y los malos manejos. Este universo igual está formado por una masa crítica de militancia de izquierda más apegada a las universidades, al magisterio democrático, los medios independientes y al sector intelectual. También jóvenes que han hecho de las redes sociales un medio de información privilegiado, entre otros. En el microcosmos de la derecha está una parte del sector empresarial que se había acostumbrado a vivir del influyentismo y las prebendas del Estado. Un puñado de medios de comunicación que eran los asignados para construir la mentefactura del régimen neoliberal. La parte más conservadora de la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, así como los intelectuales orgánicos del neoliberalismo. Su base social se compone por un amplio sector de la clase media, por micros, pequeños y medianos empresarios, así como una pequeña parte de la clase trabajadora y de los más pobres. Todos ellos influidos por la ideología aspiracionista, el emprendedurismo y los manuales de autoayuda. Pero ¿es malo ser aspiracionista o emprendedor? Por supuesto que no. Así como todos tenemos derecho a la vida, a la propiedad, al empleo, a la seguridad, a la educación y la salud, también tenemos derecho al crecimiento personal, al emprendimiento y la iniciativa privada, lo cual conlleva la toma de riesgos. Pero algo que cualquier aspiracionista debe saber es lo siguiente, que la sociedad en su conjunto es más que las familias, las empresas y el mercado, también es más que el Estado y el gobierno. La sociedad es más que la suma de sus partes, y por tanto su administración es mucho más compleja que las fórmulas simples y llanas. La sociedad no es solamente los empresarios y el libre mercado, también son los consumidores, los trabajadores, los desempleados, etc. Y para tener una idea de cómo intervenir en ella, es necesario entender la lógica de todo el sistema social en su conjunto. Robert Kiyosaki, quizá el gurú más popular de las finanzas personales e ideólogo de cabecera de los sectores aspiracionistas, dijo algunas verdades. 1. Que solamente el 1% de la sociedad son los grandes magnates de las finanzas y que el 5% son los ricos del mundo. 2. Que el otro 95% somos empleados o autoempleados atrapados en la carrera de la rata. ¿Qué quiere decir que la mayoría de la humanidad está atrapada en esta carrera absurda al estilo del mito de Sísifo? Pues sencillamente que por más que nos esforcemos trabajando, nunca vamos a salir de nuestro estrato social. Podemos trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no saldremos de ser trabajadores. Y esto vale no solamente para los asalariados, sino para todos aquellos micros, medianos y pequeños empresarios que no emplean a más de 100 personas. Ellos también están atrapados en esta carrera. 3. ¿Qué podemos hacer para formar parte del 5% de los millonarios? Pues la única posibilidad es el apalancamiento financiero, o lo que él llama el OPM y OPT, Other People's Money y Other People's Times, o sea, utilizar el dinero y el tiempo o talento de otras personas. Es decir, la existencia de los millonarios solamente es posible por la apropiación y acumulación del tiempo de trabajo de otras personas en su expresión monetaria. Y para ello hay que crear redes de negocios para emplear a cientos de personas y pedir prestado al banco para utilizar los ahorros de los trabajadores y pequeños y medianos empresarios. Carlos Marx y David Ricardo han de estar brindando desde el más allá, porque el ideólogo del ultracapitalismo y del libre mercado finalmente le da la razón a la teoría objetiva del valor trabajo y por tanto a la lógica de acumulación del capital. En estas condiciones, si al mercado, palabra eufemística para no decir hombres de negocios, lo dejamos totalmente libre, como ya pasó en México durante el porfiriato y el neoliberalismo, se genera la concentración del ingreso en unas cuantas manos, lo que ahonda la desigualdad y explotación.
el estancamiento y la crisis. Y una sociedad en crisis o en decadencia, al convertir a la sociedad en una jungla darwiniana, crea un clima de inseguridad y violencia, generando las condiciones para el advenimiento del autoritarismo y el fascismo. Por eso fue necesario, en un momento de la historia, la aparición del estado de bienestar, como una forma de regular el libre mercado y de crear una sociedad más colaborativa, solidaria y pacífica. Por eso en el nuevo estado bienestarista denominado humanismo mexicano, no desaparece la propiedad privada ni el mercado, pero este se somete a la autoridad del Estado, que es el representante de toda la sociedad, no solamente del 1 o 5% de los de arriba de la pirámide, sino también del 95% de los empleados y autoempleados, también llamados emprendedores. Esa es la gran diferencia entre el neoliberalismo, en donde solamente se beneficiaba al microcosmos del 5%, y el nuevo régimen de la 4T, en donde se debe gobernar para todo un universo. Hasta la próxima.